Hoy nos toca el capítulo número 30 del primer libro de Samuel. Capítulo número 30 del primer libro de Samuel. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Vamos a detenernos aquí un momento. Recuerden que habíamos leído en el devocional anterior. Recuerden que los filisteos iban a la guerra con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y como David vivía entre los filisteos, el rey Aquís le había pedido que fuese con él a la guerra. Pero recuerden que los líderes del pueblo de Israel desconfiaban de David y no quería que David ni sus hombres le acompañaran a la guerra. Entonces le pidieron al rey Aquís que no querían que David fuera. Y no le quedó más remedio a Aquís que hablar con David y decirle que no podían ir. Entonces David se devuelve a la ciudad nuevamente. Y aquí es donde estamos empezando. Que cuando David regresó a la ciudad, se encontraron con que habían atacado los amalecitas la ciudad. Y se habían llevado cautivos, habían quemado y se habían llevado cautivos las mujeres y a todos los que estaban allí. Aquí dice que no mataron a nadie. Dicen, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Entonces aquí en el versículo 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Recuerden que David tenía 2 mujeres. O sea que se llevaron a las mujeres de David también, a todos. Y a sus hijos, todos se los llevaron. 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos moriadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió delante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio,
el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido ni pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negué de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta, por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde el día siguiente. Y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los moradores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel. Y cuando David llegó a Siglag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros. Del botín de los enemigos de Jehová, los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Neguet, en Jatir, en Aroer, en Simot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Carazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Gloria a Dios. Aquí vemos, vamos al comienzo. Aquí vemos que ya David con sus hombres se regresaron, vinieron a Siglag al 3er día. Los de Amalek habían invadido el Neguet, los amalecitas. Habían invadido el Neguet y a Siglag, y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego. Fíjense que ellos se habían ido a la guerra. Y mientras ellos estaban allá en otro sitio, porque iban a la guerra, ya se habían ido de sus ciudades, se habían alejado. Fíjense, 3 días llegaron. 3 días tardaron para llegar. Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al 3er día. Al 3er día que se habían ido con el rey de los filisteos, Aquís. Y al 3er día ellos volvieron con sus hombres.
Fíjense como dice la palabra de Dios, que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. David quería ir a la guerra con el rey de Aquís y todo su ejército. Pero lo que no sabían ellos, que mientras ellos estaban allá lejos, habían llegado el enemigo y habían invadido sus tierras, sus casas. Y fíjense que habían quemado todo eso y se habían llevado a todo al pueblo, el que quedaba ahí, las mujeres, los niños. Se los habían llevado de cautiverio. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Muchas veces nosotros no entendemos las cosas que Dios hace o el por qué las hace. Pero recordemos que Dios es Dios. Y Dios sabe el por qué permite las cosas y por qué tenemos nosotros que vivirlas. Por eso que la Biblia dice que debemos de dar gracias a Dios por todo. Y cuando dice por todo, es por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo. Porque Dios sabe todas las cosas. Fíjense que si David no hubiese vuelto, si los líderes de los filisteos no se hubiesen opuesto a que David y sus hombres estuvieran allí, estuvieran todavía allá. Y sabrá Dios lo que hubiesen hecho con las mujeres, con los niños, con todo lo que se habían llevado cautivos. Pero fíjense cómo Dios permitió que él no se quedara allí, David, ni con sus hombres, que los devolvieran otra vez a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad se había metido el enemigo. Fíjense cómo trabaja Dios. Cuando Dios, a veces uno no entiende algo, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Dios sí sabe. Dios algo está haciendo. Dios algo está haciendo. Y Dios allí tenía un propósito allí con David, así como lo tiene hoy en día con nosotros. Era necesario que David se devolviera. Dios así lo permitió. Y era porque el enemigo se había metido allá donde estaban ellos. ¿Y qué dice aquí? Que se habían llevado cautivas las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta mayor. Pero con la misericordia de Dios, que no habían matado a nadie, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Entonces David con los suyos en la ciudad vieron que todo estaba quemado, y sus mujeres y sus hijas que habían sido llevados cautivos, dice la palabra del Señor. Y ahí David se puso a llorar con sus hombres, todo, y se habían llevado a las dos mujeres de David. Y David, dice la palabra de Dios, versículo 6, que estaba angustiado, se había angustiado muchísimo, porque el pueblo estaba hablando de apedrearlo. Fíjense todo lo que él pasa, lo que él estaba pasando, igualmente hoy en día, lo que un hijo o una hija de Dios puede pasar. Nosotros no podemos evitar pasar por angustia. Nosotros no podemos evitar pasar por algún problema. Dice la Biblia que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar al reino de los cielos. Y tribulación son problemas. Fíjense todos estos problemas que David vivía. Toda esa persecución de Saúl, se tuvo que quedar viviendo en medio de un pueblo que era enemigo de él antes. Se tuvo que prácticamente aliar con ellos, vivir entre ellos para poder sobrevivir, para que lo dejara Saúl tranquilo. Fíjate todo lo que él estaba viviendo. El pueblo quería apedrearlo por lo que había pasado. Dice aquí, David se angustió mucho. David también era hombre, carne y hueso. Y vivió muchas cosas igualito como uno hoy en día vive. Entonces lo querían apedrear. Pero dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la angustia, en medio de los problemas, en medio de cualquier cosa que el Señor permita que nosotros pasemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Fortalecernos en nuestro Dios. Fortalecernos en nuestro Dios. Esa es la salida. Los problemas no los podemos evitar. Las tribulaciones no lo podemos evitar. Siempre, como dice la palabra, el día malo siempre va a llegar. Pero cuando llegue ese día malo, recuerden que dice la Biblia que tenemos que estar vestidos con toda la armadura espiritual de guerra. Gálatas, para resistir en el día malo, porque ese día malo siempre va a llegar. Procure que usted tenga toda esa armadura, cada una de las piezas ahí puestas, que usted las viva.
para que usted pueda soportar ese día malo. Entonces ese día malo, el Señor nos manda ¿a qué? A fortalecernos en Jehová, a tener la confianza en Él. No importa lo que veamos, lo que escuchemos, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. En el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. No vamos a hacer como hizo Pedro cuando Jesús caminó sobre las aguas, que ellos se fueron, la barca con los discípulos allí, se fueron allá dentro del mar. Cuando ya Jesús llegó, ya la barca estaba lejos y él empezó a caminar sobre las aguas. Y después todos empezaron a gritar asustados porque vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Y cuando se dieron cuenta que era él, porque Jesús les habló, Pedro le dijo que le pidiera que fuera hasta donde estaba él. Y pues Jesús le dijo que viniera. Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero empezó ¿qué? Su vista empezó a ver los problemas. Empezó a ver la tribulación. Empezó a ver lo que estaba sucediendo alrededor, a escuchar los truenos, a escuchar todo lo que estaba pasando. Y se comenzó a hundir. Por eso que la Biblia dice que nosotros no podemos apartar nuestra vista del Señor, que no podemos ver a diestra ni a siniestra, porque nuestra mirada debe estar fija en Él, que no nos podemos apartar a diestra ni a siniestra, porque nosotros debemos estar fijos en Él. Si Pedro hubiese tenido la mirada fija en el Señor Jesucristo, no se hunde. Pero como empezó a escuchar y a ver el problema, se desenfocó del Señor, de la palabra, comenzó a hundirse. Y después comenzó a clamar a Señor. Y el Señor ¿lo qué? Dice que asió de él, metió su mano y lo ayudó, lo sacó. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Entonces vemos que allí el problema está en la duda. En la duda. Estamos contentos cuando Dios nos bendice. Estamos felices, contentos, hablamos cosas positivas. Pero cuando viene el día malo, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Seguimos estando felices? ¿Seguimos creyendo en el Señor? ¿Seguimos hablando la palabra de Dios? Ahí tenemos que evaluarnos. Entonces el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La duda es pecado. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe. Para que el poder de Dios se mueva, tiene que ser con fe. La fe es el motor. Si no hay fe, no se da el milagro. Si no hay fe, no se puede abrir puertas porque todo se da a través de la fe. Cuando el Señor Jesucristo hacía milagros, ¿qué decía? Tu fe te ha sanado, tu fe. Entonces vemos que aquí David se angustió. Él también pasó angustia como nosotros. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿De dónde sacó las fuerzas? Del Señor. ¿De dónde sacó esa fuerza para seguir confiando, a pesar de que lo querían ahí apedrear, matar? Del Señor. Y dijo David a Abiatar, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos moriadores, los podré alcanzar. Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Aquí vemos una vez más que David no se movía sin primero buscar la dirección de Dios. David no tomaba decisiones sin esperar la respuesta de Dios. David fue a consultar a Dios y el Señor le respondió. Partió pues David, él y sus 600 hombres con quien él estaba, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás
200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David, le dieron pan y comió, y dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni agua durante 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la gente del Negué, que es el de los cereteos, y de Judá y del Negué, de Caleb, y pusimos fuego a Sigla. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en la mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo recuperó David. Fíjense, David no pudo evitar lo que sucedió. Salieron de las ciudades porque iban a la guerra, y por otra parte entró el enemigo, quemó todo y se llevaron todos cautivos. Y David era un hombre de Dios. Entonces nosotros no podemos evitar, somos hombres, mujeres de Dios, que vivamos algún tipo de angustia, vivamos algún tipo de aflicción. David era un hombre de Dios sí, Dios estaba con él, y él tuvo que pasar, ahí vemos muchas aflicciones, pero en medio de todas esas aflicciones hemos visto cómo el Señor estaba allí con David. Entonces no importa tanto lo que estemos viviendo, lo que estemos pasando, lo importante es que el Señor está con nosotros. El Señor está permitiendo todas las cosas, Él sabe lo que está haciendo. Pero el Señor está allí presente con nosotros. El Señor está allí, así como estuvo con David. También está con nosotros. Él no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Y vemos que, a pesar de que destruyeron, quemaron todas esas cosas y se llevaron a todos cautivos, el Señor no permitió la muerte de ninguno, vemos que todo se recuperó. Vemos que todo se recuperó. Y vemos que hoy en día, pase lo que pase, siempre hay también una restauración de parte del Señor. El Señor restaura. Si el enemigo pudo dañar tu matrimonio, el Señor restaura esos matrimonios. El Señor tiene el poder para restaurar los matrimonios. Pasó situaciones con los hijos, el Señor tiene el poder para restaurar, para unir a los hijos. No importa qué es lo que esté pasando, sucediendo en tu vida. Pero así como fue restaurado, David pudo recuperar todo lo que habían robado en los botines de guerra, toda su gente que se le habían llevado al cautiverio, las mujeres, niños. Hoy en día pasa lo mismo. El Señor restaura, el Señor levanta, el Señor vuelve a acomodar todo en su sitio. Y si el enemigo en algunas cosas ha robado, el Señor claro que nos puede devolver lo que el enemigo ha robado. No podemos perder la confianza ni la fe en el Señor, jamás. No podemos estar distrayéndonos, viéndonos a diestra ni a siniestra. No podemos estar viendo la situación, el problema, no. Nuestra mirada siempre debe estar puesta en Dios. Dice el 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Porque recuperaron lo que ellos habían perdido, pero también tomaron el botín también del enemigo. Tomó también David las ovejas y el ganado mayor.
¿Y qué hizo David? Empezó a repartir. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaban. Y cuando David llegó a la gente, le saludó en paz. Entonces los hombres malos y perversos, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagan así, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los moradores de que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Fíjense que el corazón de David, como aquí las escrituras dicen, esos malvados, la maldad, el egoísmo. Pero vemos que el corazón de David no era un hombre malvado ni egoísta. Por eso que se decía que David tenía un corazón conforme a Dios. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Sigla, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Y envió a los que estaban en Betel, en Ramot de Nehueb, en Jatir, en Aroer, en Silmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramael, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazín, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Fíjense el corazón de David comenzó a repartir del botín. No se quedó con él solamente, él pudo haberse quedado con él y darle al pueblo, los que con él estaban, pero lo repartió. Lo repartió. O sea que vemos ahí un David dadivoso. Era un hombre que no era tacaño, vamos a decir así. Vemos ahí David con un corazón que no es tacaño, un hombre dadivoso. Por eso que Dios lo bendecía, por eso que el Señor siempre estaba con él y derramaba su bendición sobre él. Por eso que se decía que él tenía un corazón conforme al del Señor. Tenemos que decirle al Señor que nos dé un corazón conforme a él. Tenemos también que nosotros aprender a ser dadivosos. Cuidado con la tacañería, porque eso es pecado. Ayudar al prójimo, al hermano, darle. Porque esas cosas le agradan al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es fiel, tu palabra es justa, verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra, Padre, produzca fruto en nosotros. A 100 por 1. En el nombre del Señor Jesucristo, sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.